dirigir 20 personas o 25 en un grupo donde solo 11 se sienten protagonistas cada semana es complicado. El problema es cuando te crees más de lo que realmente eres y es cuando empiezas a equivocarte. Cuando hablamos de ego, ¿de qué estamos hablando exactamente? El ego nos engaña, porque realmente la mayoría de problemas que tenemos, que tiene la gente, es por una cuestión de ego. Porque juega del minuto 1 al 60 y el que juega del 60 al 90 se cree que es menos importante que el que juega del 1 al 60. Yo antes, por ejemplo, ahora que estamos en periodo de fichajes, cuando un jugador me decía que no, era como un ataque personal a mí. La noche sin dormir es mucho más complicado, es mucho más complejo de lo que a lo mejor un periodista o un aficionado viene hoy, mira la alineación y dice, hostia, no juega este y este. Y deberían jugar, son los mejores. Yo, por ejemplo, soy una persona que aún no tiene hijos, que no tengo muchas responsabilidades y yo 24/7 mi cabeza va al fútbol. Pues no tiene que ir por la calle alguna semana y tiene que mirar al padre, al primo o al tío de 2 o 3 jugadores que no ha puesto esa semana y que no ha jugado y eso la gente no lo ve. ¿Cuántos entrenadores hay que han sido muy importantes en la historia y que no entrenan hace 10 años y no se acuerda de ellos ni el tato? El problema, Sergio, ¿sabes cuál es? Que hay veces que sé que me voy a ir y no me motiva ni intentarlo, pero es que hay jugadores titulares que los cambias en el 80. ¿Y por qué me cambias en el 80? Y el chico, por mucho que entrenara bien y tal, los partidos no le salían las cosas, tú lo cambiabas porque es normal, porque todo el mundo lo veía, pero menos él. Lo has pensado bien, es lo mejor para el equipo, saldré lo mejor que pueda a la segunda parte. ¿Creéis que desde fuera la gente es realmente consciente de todo lo que conlleva la gestión de un vestuario? Y cuando eres entrenador te das cuenta de que es imposible ser justo con los 24 que tienes. Iba a tener pruebas porque yo soy una persona seguramente difícil de llevar. Y también a veces este jugador conflictivo es un fenómeno y lo quieres tú para no reforzar al rival. Me costó mucho con él, de un año sin hablarnos y mala relación. Yo creo que en un periodo corto de 5 o 10 años no haremos ninguna reunión sin ningún representante delante. Y yo creo que al final los chavales vienen con una perspectiva de haber sido los mejores de su quinta, haber tocado selecciones y luego se encuentran que a lo mejor el filial del Mallorca no prescinde de ellos. Y la actualidad son un Binissalem, que para ellos a lo mejor un Binissalem no ha estado en su cabeza en toda su vida porque vienen de jugar un Barça-Madrid, un Barça-Español, ¿sabes? Es complicado para ellos también. El tío viene de ser capitán selección española. Exacto. Y viene del Madrid y no es mejor que los otros mediocentros. Cogí a los capitanes y les dije, este chico va a jugar porque tiene fútbol y va a jugar hasta que recupere la confianza. Me da igual lo que penséis. Muy buenas y bienvenidos a este primer capítulo de El debate de Baleas and Joc. Tenemos a Sergio Sanz, entrenador del Josetense, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. A Polero, entrenador del Binissalem, ¿cómo estás? Muy bien. Y a Carlos Martínez, entrenador del Santanyí. Uy, casi te equivocas. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué crees que es más difícil, entrenar fútbol o la gestión de las personas? Bueno, todo tiene lo suyo, pero creo que es más complicado gestionar personas que entrenar fútbol. ¿Tú, Sergio? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo más difícil del entrenador es gestionar a todas las personas del vestuario más que el fútbol en sí. Bueno, yo creo que en cualquier ámbito de la vida, al final, en cualquier trabajo, en relaciones familiares, en relaciones personales, la gestión de personas es lo más difícil porque cada uno es de su padre y de su madre y cada uno tiene sus cosas, ¿no? Entonces, dirigir 20 personas o 25 en un grupo donde solo 11 se sienten protagonistas cada semana es complicado. ¿Y creéis que un vestuario con mucho ego puede salir bien, puede funcionar? Bueno, a ver, con mucho ego te refieres a que haya muchos jugadores con ego. Bueno, es complicado. Es complicado. Puede funcionar en función de los resultados también, imagino. Si la cosa va bien, pues se puede llevar, pero cuando vengan 2 o 3 resultados malos, esto luego siempre sale y es complicado, sí. A ver, yo creo que el ego en sí no es malo. El ego es necesario para un competidor en cualquier ámbito, es decir, en cualquier deporte. Si el ego está bien medido y no te nubla, siempre es positivo. El problema es cuando te crees más de lo que realmente eres y es cuando empiezas a equivocarte. Yo no estoy de acuerdo con Sergio, yo creo que el ego es malo. El ego es malísimo. Porque al final el ego, pero en cualquier, es decir, en las personas, el ego nos engaña. Porque realmente la mayoría de problemas que tenemos, que tiene la gente, es por una cuestión de ego.
Y con los años te das cuenta que al final no es tan importante. Damos importancia a cómo nos reflejamos nosotros en los demás, cómo los demás nos ven. El futbolista tiene muchas inseguridades porque juega del minuto 1 al 60 y el que juega del 60 al 90 se cree que es menos importante que el que juega del 1 al 60, y al final se va formando una sensación ficticia de que solo importan los que juegan los primeros minutos y que los otros no importan, y hay una competencia interna mal interpretada que hace que no sea sano en un vestuario. ¿Por qué? Porque al final el ego es un enemigo para un equipo. O sea, el ego es un enemigo para un equipo. ¿Por qué? Porque al final no es un deporte individual, es un deporte colectivo. Y es tan importante el que juega 200 minutos al año, porque a lo mejor juega 200 minutos, pero juega 15 o 20 minutos donde, por circunstancias de la vida, recuerdo la final aquella de Casillas en la Champions, que no jugó en todo el año y tuvo que salir 15 minutos y ganó la Champions él. Es tan importante eso para un equipo que el que juega 2.000 minutos. Y eso es complicado hacérselo ver al jugador. Pero no es un problema de los jugadores, es un problema de las personas. Las personas, decía Sergio antes, yo creo que soy una persona egocéntrica, es verdad, como puede ser Sergio, como puede ser Pollo, como podemos ser todos los entrenadores. Pero es verdad que con la edad le vas restando importancia a eso. Yo antes, por ejemplo, ahora que estamos en periodo de fichajes, cuando un jugador me decía que no, era como un ataque personal a mí. Y eso ahora le pasa a Sergio, y yo lo veo, ¿verdad? Le pasa a Sergio porque está en esa fase y está en esa edad. Con el tiempo tú te vas dando cuenta que eso al final es perjudicial. Es decir, ¿qué más da lo que piense alguien de ti? ¿O qué más da que alguien no quiera venir contigo? ¿Qué más da? Si al final tú tienes que tener tu camino y el jugador tiene que tener su camino. Ser parte de un grupo. Y el que no entiende que es parte de un grupo, al final, mi opinión es que resta más que suma. ¿Te has convencido? Tiene partes de mucha razón, pero tiene partes de que yo pienso que el ego, es decir, mientras tu ego tiene que terminar donde empieza el tuyo. Es decir, si mi ego va a impedir que tú puedas llevar el tuyo a cabo, es decir, yo me refiero, yo necesito jugadores con confianza dentro del campo. Y si es, por ejemplo, Luis Alomar es un caso muy claro. Si Luis Alomar no se creyera lo que es, las condiciones que tiene no son mejores que las de los demás, pero él se cree tan bueno que realmente en el campo le repercute positivamente. El problema viene cuando está compitiendo el sitio con otra persona y se piensa mejor que el otro, o se piensa que si el otro no se la da se está equivocando. Pero, por ejemplo, conmigo siempre ha funcionado muy bien porque esa línea no la ha pasado nunca. En otros lados tengo entendido que sí, pero bueno, es irrelevante. La cosa es, yo creo que un equipo necesita confianza para actuar bien. Si un equipo no tiene confianza, no funciona. Entonces prefiero un equipo lleno de egos, lleno de gente que confía en sí misma, que un equipo hundido en el que todo el mundo se piensa que es más malo de lo que realmente es. Yo, una de las cosas que creo que sí que le doy mucha importancia cuando estoy entrenando es que todo el mundo se piense que es bueno. Es decir, muchas veces mi cuerpo técnico me dice, es que le estás diciendo tantas veces que es bueno que al final se lo cree, y claro, ahora llega el periodo de fichajes y todo el mundo tiene pajaritos de que no, segunda red, no, a mí el equipo que suba me va a llamar, no, ¿qué tal? Bueno, me ha repercutido positivamente durante la liga, y sí que es cierto que alguna hora se cree que a lo mejor está a un nivel por encima del que realmente está, pero a mí durante el camino, que es lo que yo tengo que mirar cada temporada, a mí me ha servido que cada uno se piense que realmente es bueno. Yo creo que un jugador hundido no te sirve para nada. Yo creo que eso es decir, no hablamos de lo mismo. Es decir, por ejemplo, el que un jugador, por ejemplo, hablaba de Luis, y podemos hablar de otros que tengan confianza en sí mismos y que se crean jugadores muy buenos, eso es muy bueno porque cuando juegas tú desafías a lo mejor a la propia lógica y eres un jugador bueno, que con esa confianza eres capaz de ser un líder del equipo, de sentirte importante, de muchas cosas. El tener confianza en uno mismo no tiene nada que ver con el ego. Bardolet seguramente se cree pues seguramente el mejor o entre los top 4 o 5 jugadores de tercera división, por ejemplo, delanteros. Pero el ego de Bardolet es cero. Es cero. No tiene ego. A Bardolet lo puedes dejar 2 días sin jugar, porque lo ha entrenado, Sergio ha sido compañero suyo, y él va a anteponer siempre el equipo a su propia persona. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso que dice Sergio, esos jugadores que tienen mucho amor propio y que tienen esa confianza fundamental. Joder, todos tienen que ser así. Todos tienen que ser así. Otra cosa es cuando tú antepones tu beneficio individual a que a ti te toca, pues de 34 partidos, jugar 23 y que hay 11 que te toca ser o estar en otro lugar. Eso
creo que es difícil y sinceramente creo que la sociedad ahora en ese sentido es peor que en la época de nuestros padres, por ejemplo. ¿Creéis que desde fuera la gente es realmente consciente de todo lo que conlleva la gestión de un vestuario? No, yo creo que no. Al final, ni los periodistas ni los aficionados son conscientes de lo que vivimos en una semana de entrenamiento, en una temporada entera, de todos los problemas que hay, de todo lo que pensamos Sergio, Carlos y yo a la hora de hacer una alineación y todos los pros y los contras. La noche sin dormir es mucho más complicado, mucho más complejo de lo que a lo mejor un periodista o un aficionado viene hoy, mira la alineación y dice, hostia, no juega este y este, y deberían jugar, son los mejores. Ha habido una semana de trabajo, ha habido un partido anterior, ha habido un día que a lo mejor no ha venido a entrenar, hay muchas cosas. Es complicado gestionar una plantilla, sí. Es así, es decir, es muy difícil y son muchas horas. Es decir, realmente yo creo que a la gente que le va bien, yo creo que ha llegado un punto ya en el fútbol que todos tenemos tanta información y tantas experiencias que sabemos más o menos todos lo mismo. Y las diferencias están en las horas que le puede invertir uno y lo que le puede invertir otro. Yo, por ejemplo, soy una persona que aún no tiene hijos, que no tengo muchas responsabilidades y yo 24/7 mi cabeza va al fútbol. Entonces esa es una ventaja que puedo llevar sobre los demás, porque es que es mucho trabajo. Son, como ha dicho, poner horas sin dormir. El día que no ganas te puedes dormir, pero a las 3 de la mañana cuando haces, lo que sé, yo me despierto mucho. Me venga un pensamiento del fútbol, ya he perdido la noche, ya me tengo que ir al sofá y ya no duermes. El sábado pierdes el playoff, te da tiempo a llorarlo el domingo, pero el lunes estás fichando jugadores porque no para. Un domingo le ganas al Mallorca, pero el lunes vuelves a trabajar porque tal, o pierdes, y es un constante sin parar que, ostras, es bastante cargante a nivel mental. Es lo más importante, la gestión de grupo, y es lo que muchas veces la gente no ve, porque al final lo que ve la gente es el partido del sábado o el partido del domingo, cómo se desarrolla, si te equivocas en los cambios, si aciertas en la alineación, si el rival te gana por un lado o por otro. Pero luego tú tienes que enfrentarte a 6 o 7 personas que están en el banquillo, que no juegan, 4 o 5 personas que no están convocadas, ¿vale? Que no juegan esa semana, pero que tampoco ni tan siquiera se han vestido. Tienes que enfrentarte a los 4, ahora son 5 cambios o 6 cambios que puedes realizar cuando juegas, ¿vale? Que también son malas caras en muchos casos, porque lo cambias en el 60, pero lo cambias en el 55. Tienes que lidiar con el portero que no juega habitualmente. Es decir, tienes muchas cosas que yo estoy convencido que son más importantes, mucho más importantes que la preparación de un partido. Evidentemente, luego todos preparamos los partidos de una manera u otra. Como dice Sergio, él le puede dedicar mucho tiempo y es un tío muy profesional, se nota porque está fichando toda la tercera división él. Entonces, es muy profesional, es un tío muy preparado. Pero al final, siempre yo tengo muchos ejemplos de entrenadores, Mendilibar, que a lo mejor pues tienen un libreto más limitado o más simple, pero que sus jugadores tienen siempre jugadores fetiche que van con ellos y que hablan bien de ellos y que tal. Y eso es una capacidad innata. Es decir, el que tiene esa capacidad de gestionar personas, para mí tiene más de 60-70% de trabajo, porque al final el fútbol es un aspecto emocional y el jugador juega también por ti. Y compite por ti, y compite para el grupo, compite para dar lo suyo. Entonces, bueno, creo que eso sí que no se ve. Y creo que es complicado. En el caso de Polero, por ejemplo, o de Sergio, que están en un pueblo, ¿vale? Más. ¿Por qué? Porque Polero seguramente tiene 8, 9 o 10 y tiene mucho mérito jugadores de allí, de Benisalem. Polero tiene que ir por la calle alguna semana y tiene que mirar al padre, al primo o al tío de 2 o 3 jugadores que no ha puesto esa semana y que no ha jugado. Y eso la gente no lo ve. Y a él le quita el sueño, como se lo quita Sergio, como me lo quita a mí, como me lo quita a mucha gente. Nosotros no hacemos una ruleta y ponemos, esta semana vamos a dejar sin jugar a Pepe Bueno. Porque sí, ¡pum! Yo lo que menos quería aguantar en playa eran las malas caras de Pepe, por ejemplo. Pero lo tenía que hacer, lo hacía y punto. Entonces, bueno, es complicado. Sí, estoy de acuerdo. Y cuando hablamos de ego, ¿de qué estamos hablando exactamente? No, lo que decían ellos, o sea, anteponerse tú al grupo.
O sea, si tú te antepones al grupo y aunque veas que a lo mejor el entrenador le están saliendo las cosas y que el equipo funciona y tal, pero tú no juegas y esto aún sigue siendo un problema para ti, te estás anteponiendo al grupo. Eres una persona egocéntrica, estás mirando por ti, solamente por ti. Egocéntrico también puede ser el jugador que sale y mete un gol un día, pero la semana que viene, pues a lo mejor no ha sido una buena semana de entrenamientos, o el rival o el contexto de partido no es el adecuado para ti y el entrenador toma una decisión de no ponerte, también te cabreas, pues al final esto es el ego. Bueno, el ego es que nos gusta que hablen de nosotros y es el yo y el yo. Tú ante todo. Y el yo ante todo. Y el ego, y ya hablo con conocimiento de causa porque creo que he tenido mucho ego y creo que todos tenemos mucho ego. El yo es que quieres salir en todos lados, quieres que hablen de que el equipo es tu equipo, que gana porque tú has hecho un planteamiento bueno, que gana porque tú has metido 3 goles, porque tú eres indiscutible, que gana porque has hecho 4 paradas y tal. Entonces, bueno, yo te digo, si eres una persona medio inteligente, y yo soy un tío bastante cortito, se va curando con la edad. Yo antes con 20, 25 años quería ir a todas las tertulias de radio, quería ir a todo, quería salir en todos lados. Sinceramente, a mí me daba una pereza venir aquí de locos, porque estaba en mi casa a punto de hacer la siesta. Es verdad que eso, al final, el ego es el querer todo el tiempo tener reconocimiento de la gente de que tú eres la hostia y que estás por encima de los demás. Y realmente, escucha, el mundo va a seguir girando. Entrene Sergio Ayoseta o al Casconcos, o yo entrene al tal o esté en mi casa. Es decir, al final, ¿cuántos entrenadores hay que han sido muy importantes en la historia y que no entrenan hace 10 años y no se acuerda de ellos ni el tato? Bueno, pues por eso, lo importante es ser buena gente, que la gente hable bien de ti y ya está. Eso es lo que yo considero. Yo tengo poco que añadir a lo que han dicho sobre... Lo estamos enfocando todo al ego negativo. Bueno, yo creo que también hay una parte que puede ser buena, como he explicado, pero así como lo que dice Carlos es tal cual así. Yo lo que pienso es que lo importante, y se lo he hecho saber este año, por ejemplo, a mis jugadores, el camino es mucho más importante que el resultado final. Es decir, yo he pasado años de mierda, tanto de jugador como de entrenador, y he pasado años muy buenos. Y al final, lo que les he ido repitiendo, si al final no se cumplía el objetivo del playoff, era que disfrutarán del día a día, porque no sabíamos si el año que viene íbamos a estar en un equipo donde lucháramos por descender y tal, y que lo importante es que cada día nos estamos viendo las caras, nos estamos riendo, normalmente ganamos y sale bien y eso también te ayuda. Yo sí que creo que estamos todos en un punto en el que no hacemos las cosas para que se hable de nosotros positivamente, que evidentemente a todos nos gusta que hablen bien de nosotros, sino yo ya creo que también he llegado a un punto, aunque sea joven, de decir, no, yo lo que quiero es ser feliz, y a mí me hace feliz el día a día, el preparar el entreno. Yo soy un entrenador que me gusta mucho entrenar, preparar la tarea, llegar, que salga bien. Cuando sale mal me voy jodido a casa, hostia, esto lo he hecho mal. Pero yo lo que disfruto es ir cada día. O sea, yo el sábado cuando perdí contra el Manacor, lo que más me jodía es que el lunes no había entreno. O sea, no que, hostia, no hemos ascendido, no es que... No, el lunes no hay entreno, voy a perderle de vista a una serie de jugadores que perderé como es normal, porque no puedes renovar a todo el mundo. Y yo creo que al final todos tenemos que ir encaminados hacia eso, a que el día a día sea bueno. ¿Y creéis que el ego siempre es malo o no siempre? Yo creo que el ego no suma. El concepto de ego como tal, por la parte que me toca, a mí no me ha sumado. Me ha traído más problemas que beneficios. Otra cosa, como ha comentado Sergio, es el amor propio, la confianza, el creerte capaz de hacer cosas, el creerte un tío que vas a salir al campo y vas a marcar diferencias, y tener esa autoconfianza y para ser mejor jugador y para dar un plus a tu equipo o a tu equipo como entrenador, el pensar que tú puedes darle soluciones y el que tú puedes ofrecer soluciones, ¿vale? Pero esto no es ego. Por eso te digo que para mí, con la edad, creo que me he preocupado demasiado de lo que dicen de mí, de lo que hablan, de lo que tal, y realmente a mí lo que tiene que importarme es que mi familia esté bien, tener un buen círculo de amigos y repito, intentar que la gente, más allá de que hablen bien o mal como entrenador, que ahora los que dicen que soy buen entrenador y otros que dicen que soy mal entrenador, al final se lleven una sensación de que una persona transparente, una persona que habla las cosas con claridad y ya está. Yo creo que en el fondo del fútbol al final lo que queda es eso. Estoy de acuerdo. De esto poco que añadir, la verdad. ¿Y creéis que el problema es el hecho de tener ego o el no saber gestionarlo? Bueno, ambas cosas, ¿no? Al final,
Sabes, si tú tienes un poco de ego y lo sabes gestionar, como decía antes Sergio, pues puede ser positivo para el grupo. Al final, saber gestionar todas las cosas, sea ego o lo que sea, es positivo para el grupo. O sea, en este caso no... Claro, porque la línea está ahí entre que si no tienes un pelín de, bueno, ego o amor propio tal, te haces inferior a los demás y tampoco tienes que ser inferior a los demás. Yo no me creo inferior a nadie, ni Sergio se cree inferior a nadie, ni Poleo se cree inferior a nadie. Entonces, es una línea complicada. El no darle, el no creerte Superman, pero el tampoco creerte el último de la fila. Pues tú puedes creerte Superman, pero si un día el entrenador no confía en ti, pues también... Vas a seguir siendo Superman cuando salgas. Correcto. Porque... Aceptar que este día, pues el Superman es otro. Y cuando tú te vas a salir, pues hacer otra vez de Superman. Yo creo que es esto. Yo creo que el punto clave es la autocrítica. Es decir, que la autocrítica que tengas sea superior al ego que tengas. Eso para mí es clave. Si una persona tiene ego, pero tiene la suficientemente autocrítica para decir, hostia, lo hago muy bien, pero realmente hoy no he estado, o lo que me ha dicho el míster es cierto, o el compañero me ha reclamado, tenía razón. Si tú eres capaz de bajar al barro y decir, no estar en una posición altiva en la que tú piensas que siempre lo haces bien, que eres el mejor de todos, yo creo que si tienes la suficiente autocrítica para decir, no, tengo que mejorar esto, esto y esto, pero soy muy bueno en esto y esto, es encontrar... La persona ególatra no tiene mucha autocrítica. No, hombre, que claro, es que el ego mal llevado es muy malo. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo los tres. Y seguramente se necesita en un vestuario un poco de todo. A lo mejor necesitas un par de jugadores que tengan ese nivel de ego, que si sabes controlarlo puede ser tal, hablar de Cristiano Ronaldo, ponemos tal, pero luego siempre recuerdas a jugadores que no han sido importantes en el campo, pero que cuando tú hablas con compañeros siempre te hablan de esos jugadores. Yo siempre pongo el ejemplo de Kepa en el Madrid. Kepa es un jugador que en el Madrid jugó muy poco, pero el recuerdo que tiene la gente de Kepa en el Madrid es brutal. Porque es una persona que siempre estuvo ahí, que cuando Lunin jugó, paró, fue el primero que tal, y eso al final te genera un vestuario sano. Es importante ese contrapeso. Entonces, pues seguramente sí que se necesita jugadores con un perfil un poquito más... y es que yo no le diría ego, porque es el ego, confianza. Sí, el ego en sí no creo que sea bueno para nadie. ¿Y suelen ser los mejores jugadores los que más ego tienen o...? No, yo te pongo el ejemplo de Bardolet. Para mí Bardolet es uno de los mejores jugadores de la tercera división. Y es una persona que tendrá su amor propio y tendrá su prurito personal, pero que aquí hemos estado los tres con él y creo que es un tío de perfil muy bajo. Yo creo que pueden ser perfiles de jugadores que a lo mejor en fútbol base han llegado a primeros Mallorca o a equipos buenos, luego se encuentran en una tercera división jugando y a lo mejor no terminan de aceptar un poco la realidad. Puede ser un perfil, ¿no? No sé si Sergio... A ver, es que yo creo que todos los perfiles que tienen el ego desmesurado suelen ser los buenos del equipo también. Es decir, porque si no es que eres un imbécil. Es decir, si tú te crees que eres bueno de cojones y luego... Yo creo que al contrario. Yo creo que esos no son malos de llevar. Es decir, al final esos jugadores... Sergio ha hablado de jugadores que ha tenido y que le han dado rendimiento y que evidentemente pueden tener esa confianza y eso tal. El problema son esos jugadores que no juegan y que tienen eso. Ese ego de hostia y tal, y bueno, juego y tal, y es que no me pones, y es que yo soy mejor que este, que el otro y que el otro. Pero también es trabajo nuestro evidenciarles, sí, claro, lo que sé, con vídeo, con lo que quiera, decir, claro, escúchame, bájate al suelo, porque esto y el otro. También yo creo que ahí... Pero hay gente que lo acepta y hay gente que sí. Sí, no, es cierto. Pero bueno, cada vez tenemos más herramientas para poder demostrar. Sí, ¿no? Sí, yo delego directamente. Yo ayer, por ejemplo, ayer renové a Jay, por ejemplo. Primicia. ¡Otro! Sí. En una de las cosas que yo le reclamé es el tema de los números que ha tenido este año, que ha tenido muy malos números para lo bueno que es. Y decir, tío, es que he conseguido algo que pensaba que no iba a conseguir nunca contigo, que era que corrieras sin pelota. Evidentemente no va a ser el que más corre del mundo sin pelota, pero ya no es que me haya cumplido los mínimos, es que me ha hecho un paso extra. Yo le dije, supongo que como llevabas pocos números, quisiste compensarlo de la otra manera. Y dice, hombre, claro. Y digo, pero es que la sensación que tenemos los demás desde fuera es que si quieres coger la pelota te vas de tres y metes gol por la escuadra. Y dice, sí, el problema, Sergio, ¿sabes cuál es? Que hay veces que sé que me voy a ir y no me motiva ni intentarlo. O sea, sé que si voy a encarar a Polero, me voy a ir. Si no considero que sea un reto,
no me nace... Eso le pasa a muchos jugadores de tercera división. Sí. Eso le pasa a Sarmiento, le ha pasado a Bueno, por ejemplo, le pasa a jugadores que Blay posiblemente era muy juegan en una categoría inferior a sus capacidades. Y por circunstancias de la vida, pues James está jugando en tercera cuando es un jugador posiblemente de primera red superior. Sarmiento ya ni hablamos. Entonces, a mí Sarmiento me lo ha dicho muchas veces, que no le motiva a jugar contra determinados equipos. Yo me acuerdo un día contra el Ibiza, no sé si tú... No, yo no. Teníamos un partido contra el Ibiza y... A ver, el Ibiza... Y claro, pues son gente que... Bueno, pues si te motivas contra el Ibiza, amigo, entonces ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando jugamos contra el Collerense, con todos los respetos, ¿qué hacemos? ¿Creéis que eso afecta mal? Sí, porque andando no le ganas a nadie hoy en día. Se llame Sarmiento, te llame... James o Messi. Maradona. ¿No? Sí, al final es importante tener hambre todos los partidos, y más en esta categoría. Este año, por ejemplo, ha sido una categoría muy igualada y al final los que han llegado arriba son equipos que seguramente se han tomado en serio pues, los 34, los 17 rivales que tenían durante el año. Al final no puedes empezar un partido pensando que lo has ganado, porque no hay tanto nivel, no hay ningún equipo tan bueno que pueda salir al campo a especular, a andar y a jugar, ¿me entiendes?, con tacones. Así que yo creo que es importantísimo tener hambre hoy en día en el mundo del fútbol. ¿Y qué señales os hacen detectar que puede haber un problema de ego? El que no asume su rol en el vestuario, ¿no? Sí. Sí. El que siempre se piensa que se merece más de lo que tiene. Que los hay suplentes, titulares y lo que ha dicho antes Carlos. Hay jugadores que son suplentes que no lo aceptan, pero es que hay jugadores titulares que los cambias en el 80. ¿Y por qué me cambias en el 80? Es decir, yo creo que esa es la clave. Es decir, se detecta rápido cuando uno realmente no aporta lo que él se piensa en su cabeza que aporta. Y yo creo que es lo peor que tiene un vestuario. A lo mejor hay cosas peores, pero si el ego se mete muy dentro de un vestuario de manera individual, Sí, no. el vestuario es muy tóxico. Yo la verdad es que he tenido la suerte de vivir este año un vestuario muy sano, muy limpio, que al final nos ha hecho llegar a final de año cumpliendo los objetivos. Sí que durante la temporada hemos tenido un jugador que es Elías Chentuf, que no ha terminado la temporada, que sí que es el típico jugador que en su cabeza aún estaba el futbolista que fue tan determinante en la época del Mallorca, donde fue promesa y mejor jugador seguramente de su quinta, y el chico, por mucho que entrenara bien y tal, los partidos no le salían las cosas, tú lo cambiabas porque es normal, porque todo el mundo lo veía, pero menos él no lo veía. Él no veía ningún día ningún cambio, no veía su suplente, no entendía. Lo entendían a lo mejor todos los compañeros, que es complicado también que los compañeros también vean todo y él no lo vea, pero es un caso de un chico que creo que el estar tan arriba en el fútbol base y en los primeros años de amateur y selecciones de Marruecos y todo esto, pues le han afectado más que ayudado. ¿Y qué haces cuando un jugador estrella, por llamarlo de alguna manera, no acepta el tener que ir al banquillo? ¿Cómo lo gestionas? Desde la evidencia. Desde ponerle algo que no sea debatible en sus ojos y que se dé cuenta de cómo se le ve desde fuera. Es decir, como ha dicho antes Polero, ahora nos ayuda mucho el tema del vídeo, por ejemplo. Si yo he tenido con varios casos de alguien que se piensa una cosa que no es y cuando lo enseñas dice, hostia. Yo para mí es que creo que estamos en tercera ref. O sea, para empezar, jugadores de estrella no tenemos ninguno. Bueno, por llamarlo de alguna manera. Me refiero, pero que tienen que tener claro que todos somos jugadores del barro. Nosotros tres trabajamos para poder vivir, no vivimos de esto, y yo creo que esto es lo más importante. Al final, hacer entender al jugador que cuando no juegas tú, aunque tengas una buena carrera o aunque seas un jugador y juega otro compañero, pues tienes que respetarlo y tienes que morir con ello. Si eres capaz de hacer que el equipo ponga al equipo por delante de él, tienes mucho ganado. Es decir, si tú eres capaz de que tu equipo anteponga el resultado positivo a él, por ejemplo, James, otra vez hablando de él, un ejemplo claro es el día de playoff, siendo mi mejor jugador. Hablo con él antes del partido en Manacor y le digo, mira, creo que vamos a llegar a la prórroga y conociéndote, si juegas de inicio, te vas a estar todo el partido dosificando y vas a estar caminando para llegar a la prórroga. Se me conocen muy bien. ¿Y qué has pensado? Digo, hombre, yo he pensado sacarte la segunda parte, que creo que el partido estará abierto y tendrás 30 minutos buenos y la prórroga fresco, pues ya puede hacer mucho daño. Dice, Sergio, lo has pensado bien, es lo mejor para el equipo, saldré lo mejor que pueda a la segunda parte. Si tú consigues eso de tu mejor jugador, el resto van solos. Sí. O sea, creo que fue un ejemplo que te cagas. Estoy de acuerdo. En este caso. ¿Y alguna vez
¿Algún jugador os ha roto el vestuario? Sergio casi de romper. Bueno, fue un poco una cuestión de ego, ¿eh? Supongo que de las dos partes. Fue una cuestión de ego. Al final, es verdad que Sergio pensaba que yo era injusto con él y yo pensaba que había jugado mejor que él. Entonces, al final, por eso decía que Es que es complicado. el 90% de los problemas, pero es que no del fútbol. Si tú lo analizas, tú cuando discutes con un amigo, al final, si hay ahí, cuando hablamos de que hay un poco de orgullo, de ego, pues bájate los pantalones tú, yo no me lo voy a bajar. Y es todo el darnos importancia a nosotros mismos. Entonces, yo no he tenido muchas experiencias en ese sentido, porque es verdad que yo intento cuando detecto algo de eso, he tenido algún caso, 2 o 3, y los intento detectar antes para que no vaya más. Pero siempre va a haber. En tercera ref hay otro componente muy importante, que es el entorno. Ya los chicos vienen con 18 y 19 años con un entorno de no solo ellos. Viene un entorno de familia, que en fútbol base han destacado, y al final no nos podemos olvidar que en tercera ref el 80% de jugadores que están jugando en tercera ref hoy son jugadores del Mallorca, cantera Mallorca, 70-80%, que han jugado en algún momento en Mallorca, que es el mejor club de Baleares. Por lo tanto, eso implica que el propio entorno le hace creer al jugador pues que se está siendo injusto con él, que porque muy joven que sea no te está dando minutos, que te están pasando por este portal. Pues a mí, por ejemplo, me da mucha pereza hablar con padres, mucha pereza hablar con padres. Una cosa del fútbol amateur buena es que no tienes que hablar con padres y que hablar ya con gente adulta. Pero al final, bueno, pues todo eso ayuda. Y respecto a lo de la pregunta de si tal, bueno, ha habido conflictos, yo he tenido conflictos. Bueno, a mí me encantan los conflictos, pero ha habido conflictos. Yo en este caso, y hablando del caso en concreto que tuve yo con Carlos, te das cuenta con el tiempo de que al final es un tema de justicia. Todo el mundo buscamos que sean justos con nosotros. Y cuando eres entrenador te das cuenta de que es imposible ser justo con los 24 que tienes. Porque caben 11. Entonces yo me doy cuenta muchas veces ahora cuando tengo que alinear que si alguien me viene y me dice has sido injusto conmigo, le tengo que dar razón. Es que he sido injusto contigo. Para ser justo con el otro me toca ser injusto contigo porque tengo que decidir. Yo, por ejemplo, en ese caso en personal, yo no encontraba justo que si yo era el delantero que llevaba más goles, Carlos siempre confiara en Chus y en Bardo, que son 800 veces mejores que yo eso sí lo entendía, pero consideraba que, hostia, si marco, ¿por qué no juego? Si el otro no marca, si se trata del delantero de marcar goles. Bueno, luego con el tiempo dices, a mí me está pasando ahora con jugadores que me dan más rendimiento que otros, que realmente llega el partido siguiente y dices, vale, eso ya ha pasado, pero creo que pongo al otro porque creo que hay más probabilidades de que vaya bien con el otro que con el que me está rindiendo. Estás siendo injusto con el otro, entonces yo creo que él en su parte sabe que algo de injusticia había, pero también había justicia en que él hacía lo mejor para el equipo. Que a mí me está pasando, a mí Kevin me ha metido 6 goles y James me ha metido 3. Y yo si me la tengo que jugar, pues seguramente pondré siempre a James, porque considero que hay más probabilidades de ganar con él que de perderlas. Y estoy siendo injusto con Kevin. Entonces también hay que entender al jugador que se rebota. Yo soy capaz de decir, tienes razón, no me queda más que callarme, de pedirte disculpas, pero es lo que hay, tengo que decidir y ya está. Y si el jugador es educado y cuando se rebota en el contexto adecuado, el momento adecuado, no el día de partido, el martes. Nosotros creo que somos lo suficientemente adultos e inteligentes para entenderlo, aceptarlo y invitarlo a que siga trabajando para que el próximo fin de pueda tener más minutos, no hay más. ¿Y hay jugadores que a pesar de ser muy buenos contaminen el vestuario? Obviamente habrá de todo. Es un poco lo mismo. Obviamente habrá de todo. Yo es que en este caso de ego o de contaminación y tal, creo que tengo la suerte, no sé si creo que también nosotros, los 3 equipos tenemos la suerte de tener un vestuario o de haber tenido vestuarios sanos. También yo creo que yo he aprendido un poco de Carlos, que también es un poquito un tema nuestro, es decir, cuando ya confeccionamos la plantilla, saber qué fichamos, qué no fichamos y detectar antes de empezar y hablar con uno, con otro y no fichar por fichar. Y yo, por ejemplo, llevo ya 4 temporadas en Minisalem y no todas las temporadas he tenido el vestuario que he tenido este año. Y yo creo que este año a lo mejor no ha habido tantos jugadores de tanto renombre como otros años, pero sí que es verdad que tenía muy claro que había una piña, ¿vale? Y que se tenía que mantener esta piña y creo que ha sido una prioridad y la idea de este mercado de verano es seguir con esta misma línea. Nos dará para hacer el 8, el 9 o el 14, pero creo que es clave y más para un club como el Minisalem.
Es que yo confío mucho en las planificaciones de la pretemporada. Es decir, si tú haces las cosas bien en mayo, junio, julio, el año suele ir bien. Si las haces mal, el año suele ir mal. Entonces yo ya, una de las cosas que tengo es que, siempre lo digo, no ficho tontos. Si una persona la voy a meter sabiendo de antemano que me la va a liar, si lo ficho y me la lía es culpa mía, no es culpa suya, porque ya sabía lo que estaba fichando. Yo creo que todos funcionan mucho con referencias. Y es verdad, y a lo mejor no sé si a ellos les ha pasado, porque también son más jóvenes, que a mí me ha pasado el saber perfectamente que fichaba algún jugador y yo decir, voy a tener problemas. Pero conmigo irá bien. Voy a tener problemas. Y no, pero yo pensando, yo no pensaba que iba bien. Yo lo fichaba a unas sabiendas que por el perfil de jugador, por su personalidad, todo no lo ha pasado. Iba a tener problemas porque yo soy una persona seguramente difícil de llevar también. Y lo he fichado, en el Playas el primer año y el segundo me pasó, ¿vale? No es el caso de eso que vino el tercero y el cuarto. Y cuando lo fiché yo sabía, y le decía al segundo, no va a ir bien. Y no ha ido bien. En octubre o en noviembre ese jugador tuvo que salir del equipo porque al final pues hay caracteres que no... Pero a veces lo hacemos también. No funcionan. A lo mejor Sergio como reto personal, claro, yo a este lo enderezo. Y luego cada uno tiene su manera. Polero seguramente, tíos, personas con un carácter conflictivo las sabe gestionar muy bien. Yo ya sé que ese carácter, porque yo seguramente sea un imbécil o un tío conflictivo, no voy a ir bien porque voy a chocar siempre con él. Y yo necesito otro perfil de jugador. A lo mejor Sergio es un término medio, pero luego está la personalidad de cada entrenador. Y también a veces este jugador conflictivo es un fenómeno y lo quieres tú para no reforzar al rival, que también hay muchos contextos aquí. Es decir, y luego también hay sorpresas. Yo cuando fiché a Sarmiento me dijeron, ojo, tal, no sé qué, tóxico, tal. Yo, Sarmiento es un 25. Si no es un 10, es un 25. Un tío que sabe de fútbol, que entiende de fútbol, que interpreta el juego, que tiene ego, evidentemente, pero lo puede tener porque no te diré que es el mejor de la categoría, pero está cerca. Y luego es un tío que cuando le hablas claro también la persona que entiende las cosas, no es tonto. ¿Y creéis que los jóvenes de ahora toleran peor las críticas? Sí, eso sería lo fácil. Yo creo que todo el mundo al final las críticas las toleramos mal todos. Las críticas las toleramos mal todos. Yo lo que creo es que los chavales de ahora tienen mucho más fácil mandarlo todo a la mierda y dejarse ir que lo que teníamos antes. A mí me han dicho burrerías cuando tenía 18, 19, 20 años y pues te las pones a la espalda y sigues. Los de ahora, a la mínima, lo dejan estar. Sí, aguantábamos mucho más nosotros de jóvenes. Esto sí que estoy de acuerdo. Pero bueno, la sociedad ha cambiado no solamente en el fútbol, sino en todo. ¿Y creéis que ahora cuesta más tener esa disciplina? Cuesta más porque la gente tiene otros entretenimientos. Antes el fútbol era lo único que entretenía a los jóvenes, ya los jóvenes se cansan muy rápido porque tienen muchas cosas a su alcance. Entonces, el fútbol, lo que hay que entender es que para muchos jugadores de tercera, el fútbol no es su prioridad. Yo esto lo hablaba con Jaume Gausá y en una comida con otro entrenador también veterano, y yo les decía, no podríais entrar en tercera ahora. Con Juan Madarrer no podría entrar en tercera porque su visión del fútbol era un fútbol muy profesional, con jugadores muy disciplinados, y ahora o te adaptas y aprendes a mirar para el otro lado y tienes un poco de mano izquierda y de flexibilidad, o la sociedad te pasa por encima porque el fútbol ahora mismo para muchos chicos es un entretenimiento, pero no es su prioridad. Y hay que entenderlo. Es decir, no le vas a poner una pistola en el pecho para decirle, no, a mí con que me cumplas y tal. Yo no tengo por qué tratar de que tú pienses 24 horas en fútbol. Que Sergio piense 24 horas, que yo piense 24 horas, que por eso pensemos 24 horas, pues eso somos entrenadores, seguramente. Sí que creo que cuando tú le ofreces 24 horas al fútbol, lo mínimo que esperas es que la hora y media que el jugador tiene que entrenar te dé pues lo mejor que tiene. Yo a mí sí me genera frustración y enfrentamiento cuando yo veo que a lo mejor me he pegado 3 horas haciendo el entreno, llega el entreno y uno me hace la tarea caminando. Pero bueno, gracias a Dios tengo la suerte de que la mayoría me entrenan muy bien. Pero sí que es una cosa de respeto. Si yo respeto el trabajo del jefe, le tengo que dar lo mejor. Es decir, si no, le estoy faltando al respeto. Luego no te quejes cuando en las alineaciones decido entre el que curra y el que no. Es decir, si las diferencias no son muy grandes, normalmente siempre el entrenador, yo creo que anteponemos al que trabaja bien durante la semana que al que va de una cosa que no es. ¿Creéis que las redes sociales afectan al ego? Yo creo que para mal. Es decir, no para...
creo que no hay tantos que salen beneficiados del ego de las redes sociales, de los views y de los seguidores que tiene, como el que le están machacando lo mal que se siente. Es decir, creo que se hacen muchas más campañas de hate hacia los que no van bien que campañas buenas hacia los buenos. Entonces yo creo que las redes sociales en ese aspecto hunden a mucha gente. Sí, y te corto. ¿Y creéis que los representantes a día de hoy tienen demasiado poder sobre los jugadores? Bueno, es una parte del negocio que hay que aceptar y que hay que admitir. Hace 10 años yo decía que no quería que viniese nadie con repre y que no iba a fichar a nadie con repre, y ahora o te fichas con un repre o no fichas. Entonces, bueno, es que todo evoluciona. A mí me ha costado entenderlo y ya tengo confianza con él como para poder admitirlo. Yo con Rodrigo, por ejemplo, Retori, que es ahora mismo el que lleva más jugadores de Baleares, me costó mucho con él, de un año sin hablarnos y mala relación. Pero si su trabajo es que sus representados salgan beneficiados de los tratos que él tiene, la verdad es que lo consigue, porque al final hay mucho jugador sobrepagado de lo que le pagaríamos los entrenadores si no apareciera él por en medio, con lo cual el trabajo suyo está bien hecho. Que yo creo que los entrenadores nos tocan las pelotas, evidentemente, porque un jugador que a lo mejor te costaría 200 te cuesta 400. Entonces es una parte del negocio, como ha dicho Carlos, y te la tienes que comer con patatas. Sí, y esto lo marca el jugador. O sea, aquí al final el representante ofrece un servicio, pero si todos los jugadores pensaran que no necesitan representante y que pueden valerse por sí solos para jugar en tercera ref, pues claro, obviamente para nosotros antes era mucho más sencillo, pero lo que dice Carlos, hay que entender que esto es así y el futuro será, pues, es decir, ahora, hoy en día aún puedes reunirte con algún jugador sin representante. Yo creo que en unos 5 o 10 años será impensable, porque todos los jugadores ya a nivel de cadete, sobre todo es lo que dice Carlos, en tercera y tienen jugadores que están en autonómica, o del Mallorca, o del Sanfran, o de los mejores equipos de la isla. Todos estos chicos cada semana tienen 5 o 10 representantes en cada partido mirando los partidos para intentar fichar a alguno. Yo creo que en un periodo corto de 5 o 10 años no haremos ninguna reunión sin ningún representante delante. ¿Y cómo se gestionan esos jugadores jóvenes que salen de canteras como la del Mallorca o la del Baleares, que llegan creyéndose algo más de lo que deberían? No, bueno, antes lo hacía hostias, ahora hay que cambiar el discurso. Antes se le bajaba la tierra. Nico López los ponía puesto rápido. Sí. Poniéndolos a calentar 3 o 4 partidos. David, ahora es diferente. Lo podrá decir más que Sergio. Bueno, Sergio era futbolista y yo estaba en otro mundo. Yo creo que hace 10-15 años el mejor jugador de División de Honor de Mallorca se metía 2-3 años en tercera división sin jugar ni un minuto. Actualmente, por circunstancias, porque hay más categorías a lo mejor y porque estamos todos los jugadores más repartidos, pues muchos chavales que salen de juvenil nacional o división de honor están subiendo primer año en tercera división, y yo creo que tanto Sergio como Carlos como yo somos entrenadores que no tenemos ningún problema en poner a un chaval de 19 años si se lo ha ganado, ¿no? Y hoy en día yo creo que viene un poco marcado por la categoría o sea, la segunda D que se ha repartido en primera y segunda ref. Ha habido, y este año sobre todo en Mallorca, esta temporada que ha terminado ahora, que ha habido un montón de equipos mallorquines en segunda ref, al final ha dado cabida a muchos jugadores que hace a lo mejor que este año a lo mejor no habrá cabida para tanto jugador en la categoría, porque hay muy pocos equipos, por ejemplo, en Mallorca. Y yo creo que al final los chavales vienen con una perspectiva de haber sido los mejores de su quinta, haber tocado selecciones, y luego se encuentran que a lo mejor el filial del Mallorca no prescinde de ellos. Y la actualidad son un Binissalem, que para ellos a lo mejor un Binissalem no ha estado en su cabeza en toda su vida, porque vienen de jugar un Barça Madrid, un Barça Español, ¿sabes? Es complicado para ellos también. Yo creo que del Mallorca los jugadores pueden salir de dos maneras. Te viene el típico chaval que sale traumatizado porque se pensaba que iba a ser futbolista, se da cuenta que no va a ser futbolista, y recuperar a ese jugador es complicado porque ya es un fútbol amateur, ya no le vas a ofrecer lo mismo. O sea, el fútbol no le va a ofrecer lo mismo ni la misma motivación que le ofrecía antes, y es complicado. Y luego está el que sale con aún expectativas de que no, yo soy el mejor, yo vengo del Mallorca y yo quiero seguir creciendo y esto es un bajón en mi carrera para seguir adelante, y le tienes que hacer entender que sus 17 compañeros, como ha dicho Carlos, el 80% pasó por el Mallorca también, igual que él, y le llevan 5 o 6 años de experiencia. Entonces bájate a la realidad y trabaja. O sea, sí, es complicado. Yo prefiero, en mi caso, prefiero esos jugadores que llegan destrozados. ¿sí? Sí, porque es como un reto recuperarlos. Yo, por ejemplo, en el caso de Tony Joe o de Gori, que venía del Madrid, más allá de lo que le hayamos aportado futbolísticamente, son jugadores que a nivel de confianza
podemos decir que en el Playa tuvimos la capacidad de recuperarlos. Y los chicos, joder, Gori está jugando en la Puebla, pero Tony y yo jugado hasta en primera ref. Y venían prácticamente con todo el efecto contrario al ego. Sin ningún tipo de autoestima, sin ningún tipo de confianza. Es la época de Gori, Polero estaba con nosotros. Costó mucho el primer año mantener a Gori porque el chaval no iba, porque tenía muchos problemas de autoconfianza. Estaba más cerca de dejar el fútbol. La sensación que tenemos los compañeros cuando llegó Gori, hostia, este tío viene de ser capitán selección española. Exacto. Y viene del Madrid y no es mejor que los otros mediocentros. Y yo decidí ponerlo. Y sentar a mucha gente. Con malas caras. Que en ese caso no lo entendíamos nunca. Pero bueno, porque yo creo que son gente con una capacidad, ¿no? Entonces, esos casos me gustan. Los otros que comenta Sergio, de que vienen con una expectativa muy alta, que vienen con un ego tal, también he tenido casos. Es decir, yo tenía un jugador de Málaga que vino cedido, y no digo el nombre, el tercer o cuarto año, que no saludaba a los compañeros. Que hacía su entreno y se iba a casa, y a mí me venían Bardo y me venían algunos jugadores, y este tío es que no habla. Yo, un día me acuerdo en Esporra, lo tuve 75 minutos calentando y no jugó. Y lo cogí el martes y le digo, escúchame, ¿tú con quién has empatado? Esto. Pero fue una medida para hacerle ver que aquí eres uno más. Y aquí hay una jerarquía de gente que lleva mucho tiempo, que tú, por muy bueno que seas, que lo es, además que lo es. Y el chaval luego chapó, el chaval lo entendió, se integró y ningún problema. Pero porque vienen fuera de una realidad que tampoco ayuda, por lo mismo, el entorno, de dónde, porque le hacen creer. Entonces, bueno, nuestro trabajo también es ese. Es dar confianza, como ha dicho Sergio, a full para recuperar jugadores y también bajarlo a la tierra. Y eso no es fácil. Y volvemos a antes lo que ha comentado Poleo y que le preguntabas tú de la gente sabe la gestión, la gente no tiene ni idea de lo que es gestionar, porque cada uno es una persona. O sea, yo o Sergio seguramente conociendo un poco el perfil de jugadores, a Mestre le va a poder apretar la vida, pero a lo mejor a James le tiene que hablar de otra manera. Pues esto es gestionar. No, pero es que a Jay lo trata diferente. No lo tratas diferente. Simplemente, pues evidentemente yo a Bueno no le podré gritar igual que a lo mejor le grito a Bardo. Y son la misma jerarquía, pero Bardo encajará bien un grito y Pepe no. Pues eso es un poco eso. Y, por ejemplo, lo de Gori, que lo has comentado, ¿cómo lo gestionas eso tú a nivel de vestuario? Que él ha dicho, por ejemplo, que ellos no lo entendían. Creo recordar, y creo que por él estaba, que cogí a los capitanes y les dije, este chico va a jugar porque tiene fútbol y va a jugar hasta que recupere la confianza. Me da igual lo que penséis. Creo que fue así. Yo creo que no es que no lo entendieron, es que aquel equipo que hablamos, creo que tenía 6 centrocampistas titulares. El equipo tenía yo, Pacheco, Lozano, Marc, Gori, Pacheco José Bueno. Pero una época de Carlos que jugaba con 8 pivotes en el campo. Y luego no me gustan los buenos jugadores, dice la gente. Pero es un jugador que, si no lo poníamos, como ha dicho Poleo, dejaba el fútbol. Sí. Entonces, sí. Creo que lo hicimos bien. De hecho, bueno, está jugando en segunda ref y creo que lo hicimos bien. Porque... Y al final también los jugadores que no jugaban no es que no jugaran nunca. No, iban rotando. Teníamos la capacidad de poder... Había jugadores que también eran bastante versátiles, que podían jugar en otras posiciones. Montábamos sistemas para poder meter los máximos centrocampistas posibles. Yo creo que al final nuestro fuerte era el centro del campo y la defensa, y yo creo que... Tampoco Gori, si lo ve Israel, tampoco lo ponía fácil porque era un vinagre, pero grande, ¿eh? Era un vinagre grande, Correcto. ¿Y cómo gestionáis la frustración de esos jugadores que tienen menos protagonismo? Bueno, al final yo creo que hay que tener bastante empatía con ellos, ¿vale? Tener vista también, estar un poco encima de ellos. Al final, hacerles entender que el fútbol, o sea, que nosotros no tomamos ninguna decisión en función de ninguna persona, simplemente en función de un rival, de un partido y de una idea de juego. Y al final, a partir de aquí también, darles a la mínima posible una cucharadilla de miel para poder recuperarlo lo antes posible. Al final nosotros no queremos tener ningún jugador enfadado, no queremos tener ningún jugador triste, pero si disponemos de 22, 24 licencias, es imposible. Y ojo que hoy en día en el fútbol actual, que
poder hacer convocatorias de 20, 5 cambios, todo es mucho más fácil que antes. Bueno, yo creo que antes también las plantillas no eran de mucho más de 18 o 20 jugadores. Sí. Ahora queremos tener a veces, bueno, yo tengo un filial y tengo 22 de primer equipo y tengo 2 jugadores a lo mejor de filial en dinámica de primer equipo, estoy manejándome con 24 jugadores. Y Sergio tiene 40. Y Sergio tiene 40. Avisamos, Carlos y yo, que habrá descartes en Joseta este año. Qué payaso que es. Pero bueno, yo creo que es un poco así como funcionamos. Yo creo que lo más importante es que los 22, 24, 21, los que tengas, se sientan vivos en el equipo. Que sepan que van a tener su momento y trabajar desde la honestidad y la justicia. Es decir, si con uno no cuentas, se lo dices. Mira, sal porque no cuento. Pero realmente hay casos, por ejemplo, Kevin este año 2 veces se quiso ir. En septiembre se quiso ir porque vino Luis Alomar y yo que estaban Luis, Santi y James. Yo cuando voy a jugar, dije, aguanta, que vienen 5 jornadas de Molinar, Collerense, Son Claderas, aguanta, que eres tu primer año de amateur. Pasaron esos 5 partidos, igual no jugó lo que él esperaba jugar, volvió a venir, aguanta, que vas a ser un buen jugador, tal. Si te quieres ir, te puedes ir, siempre le deja la puerta abierta. O sea, una persona que no quiere quedarse en un sitio, no hay que retenerla. No, yo creo que tal. Pero le haces entender que va a llegar su momento. El problema es si tú le vendes esto y luego no llega su momento. Y la realidad es que Kevin acaba siendo titular en el playoff. Es decir, pasan cosas. Se te va Luis en invierno, Santi se te lesiona y el chaval todo el año ha picado piedra para estar preparado por si tenía que llegar el momento. El problema son los que por el camino se dejan ir y ahí ya no compites contra nadie. Pero si tú eres justo y realmente tienes a todo el mundo enganchado, yo creo que el jugador lo acaba entendiendo. Y el que no lo entiende es el que sale por enero. Y luego que no, y como ha dicho él antes, que luego no eres justo. O sea, al final, cuando tú manejas una plantilla de 25 personas, es imposible que sea justa con las 25. Yo siempre digo que hay 3, 4 jugadores que se te caen por el camino. Y se te caen por el camino no solo por culpa de ellos. Se te caen por el camino porque tú no has sido capaz de darles ese espacio que necesitamos porque no te da. Entonces, los jugadores no somos perfectos, nos equivocamos un montón de veces porque tomamos decisiones todo el día. Todo el tiempo. Todo el día estamos tomando decisiones. Cada semana tomamos decisiones en convocatorias, en cambios, en tal. Entonces, es imposible que tú en una gestión de 25... Pero el problema está los 25 aquí, estén contentos. es decir, es que ya empezamos gestionando a 25, cuando solamente juegan 11, cuando solamente salen como mucho 5 cambios. Claro, los entrenadores también queremos tener como mínimo 2 jugadores por posición, porque durante la pretemporada, durante la temporada pasan cosas, pero ya te digo yo que de 25, tener a 25 enchufados es casi prácticamente lo que ha dicho Carlos. Es muy complicado, muy complicado. ¿Qué le decís a un jugador que viene a decirte que cree que debería ser el titular? Que te lo argumente. Sobre todo le tienes que caer... Yo les dejo la pelota en su tejado. ¿Por qué crees que el otro no se merece ser titular? Y él mismo muchas veces responde. A mí si me viene, me argumenta algo y no me habla nunca de ningún compañero, me lo compro. Este lo compro. Ahora, el típico jugador que ya te viene y te dice ¿por qué juega este y yo no juego? Es que aquí ya no hace Hay falta. pocos, también. No, hay alguno. Hay alguno. Pero son los que menos. Sí, pero hay alguno, poner nombres por el medio, al final poner nombres por el medio haces de menos a un compañero que lleva todo el año también como tú currando para poder jugar, ¿no? Pero no sé, yo creo que nosotros escuchamos al jugador y a partir de aquí luego intentamos lo que dice Sergio, valorar un poco, que nos argumente, y tú también hoy en día tienes mucho material para poder hacerle entender que a lo mejor la perspectiva suya no es la perspectiva que tenemos nosotros de él. ¿Y creéis que es importante explicar las decisiones o los jugadores deberían aceptarlas directamente? Yo creo que es importante. Yo también soy pro justificar. No tengo miedo a dar explicaciones. Y es verdad que tampoco, si viene un jugador y da sus argumentos, como dice Sergio muchas veces, pues le puedes decir, pues tienes razón. Es verdad que si me viene una semana, esa semana no va a jugar de titular. Porque si no todo el mundo se piensa que cuando venga una va a tengo jugar. yo que siempre, además la digo, puedes venir, tal, pero esa semana no te voy a poner porque si te pongo, estoy demostrando debilidad, es decir, de que parece que como hubieras venido a quejarte, juegas por eso. Y tú tienes que tener tus suficientes argumentos para ser justos, no porque tenga un jugador a quejarse. Pero yo creo que los entrenadores tenemos que dar explicaciones. El jugador que las quiera comprar las va a comprar y el que no las quiera comprar, aunque le pongas vídeos y le pongas 5.000 diapositivas, no te la va a comprar. A mí me gusta poner ejemplos más que hablar porque no se me da muy bien. Pero, por ejemplo, a Bolafio este año... Perdona.
eso de que no se le da bien ha convencido 100 jugadores en un mes. ¿Cómo que no se le da bien hablar? Me viene un jugador en noviembre que venía estando lesionado prácticamente desde el principio y justo cuando estaba bien ya quería entrar. Y no estaba para entrar, lo ha entendido con el tiempo, pero bueno. La cosa es, cuando él me dice quiero hablar contigo, tú ya vas preparando, bueno, te va a decir esto, vas a salir por aquí, por allá. Y la realidad es que me vino con una retahíla de argumentos y de minutos que había tenido él y sus competidores y tal. Pues, lo peor que puedes hacer es querer tener razón. Es decir, tienes razón, Tony. Confío más en Kevin que en ti, te tienes que ir. Ya está, es lo que hay. ¿Qué tienes que decirle? Es lo que hay. Lo que pasa es que muchas veces por nuestro ego yo quiero ganar la conversación, no quiero darte la razón y te intento... No, es que la realidad te la está poniendo los morros, te la comes con patatas y ya está. Y si un jugador deja de entrenar igual de bien que lo hacía porque no juega, ¿cómo gestionas eso? Sacando, ¿no? Al final se perjudica el mismo. Sí. Si no estás jugando cuando estás bien, si encima te dejas ir, es imposible que entres. Imposible. Se perjudica el mismo. Al final perjudica al grupo, perjudica al equipo, pero sobre todo se perjudica a él. Porque al final es decir, es como las malas caras. Si al final todo el mundo puede poner malas caras cuando das un 11 y no juega. Pero yo, por ejemplo, lo que le digo a los míos, yo llevo 30 años o 32 años entrenando. Habré visto 3.000 malas caras ya. A mí me va a afectar cero que me pongas una mala cara, porque es que he visto 3.000 y a Sergio, que lleva menos, ya habrá visto un montón de malas caras. Entonces, no tiene ningún efecto. Tendrá más efecto que cuando salgas al campo, demuestres que yo me he equivocado, porque sales esos 20-25 minutos y, hostia, eres un jugador diferencial. Y entonces es una manera de hacerme ver a mí que me he equivocado, pero porque me pongas una mala cara y muestres tu enfado. Y no estoy de acuerdo, pero porque el jugador que sale 20 minutos y juega bien y hace lo que... No significa que el entrenador se haya equivocado, al revés. Bueno, sí, pero... Es que a lo mejor es lo que Carlos buscaba. Correcto. Este movimiento. Pero es una manera de reivindicarte. Correcto. Para él a nivel personal, correcto, es una manera de decir, oye, te has equivocado, pero para nosotros a lo mejor es todo al revés. Es que a lo mejor es lo que realmente queríamos para este partido. No sé. Es que ahí ya entraremos en el... Y lo ha explicado muy bien Sergio con el tema de James. Ya entraremos en la importancia que le dan los jugadores a jugar. Es decir, tú pones a un jugador titular del 1 al 45 y se cabrea menos que si juega del 45 al 90. Es que es algo que solo ocurre, yo creo, en este deporte. O sea, cuando los tenemos se ganan, no se pierden. Tenemos una importancia al minutaje y a los momentos de jugar cuando, como ha dicho Polero, es muchas veces muy importante en partidos y en tercera división, con la igualdad que hay en un Joseta Playas o en un Birsalen Playas o en un Birsalen Joseta. Muchas veces los partidos se deciden del 60 al 90 con los cambios que tú eres capaz de poner. El otro día, por ejemplo, el Baleares, el segunda ref, para mí, tiene un bajón importante con los cambios. Porque la plantilla a lo mejor no le da para tanto y cuando hace los cambios el equipo se cae porque no puede, no da más, o eso se cae. Al final salen Bover y Tobar, que son jugadores súper importantes. Entonces, los partidos duran lo que duran. No sé esa y yo creo que es un tema social, un tema histórico, que el jugador le da una importancia brutal a estar entre los 11 titulares. Es como, hostia, soy titular, pero que luego sales en el 45 o en el 50, ya es como, ya me has dejado en el banquillo y ya he jugado. No confías en mí. Exactamente. El mensaje que le llega se lo puedes explicar de la manera que sea, que el 90% de los jugadores entienden, no confías en mí, confías más en el otro. ¿Preferís un jugador que no se queja o que venga y os diga la cara? No, prefiero que hablen con respeto, como dice Polero, con argumentos y que se exprese. Pero al final hay una cosa muy clara. Si tú tienes esos argumentos claros, es muy difícil que el jugador te pueda convencer. Porque al final, nosotros, aunque la gente piense que no, todos los entrenadores del mundo, sepamos más o sepamos menos, hacemos las cosas por algo. A lo mejor las hacemos porque no sabemos más, pero las hacemos por algo. Que hablamos y hoy en día no es como hace 15 años que yo hablaba conmigo mismo. Hoy en día hablo con mi segundo, hablo con mi analista, hablo con el pagador físico, hablo con el fisio, hablo con mucha gente que te da información. Entonces, creo que es bueno que el jugador tenga la confianza de venir a hablar contigo. Creo que eso es una relación sana dentro de un vestuario, pero yo creo que los entrenadores tenemos las cosas bastante claras cuando las hacemos. Y que cuanta más información manejemos de lo que piensan y sienten los jugadores, nos viene a favor siempre.
El jugador que no te habla, el día que pete, lo que te dice es que se va. Y ya no lo puedes recuperar de ninguna de las maneras. Estoy de acuerdo. ¿Y cómo es el ego de un entrenador? Mira, Sergio. No, somos gente que nos gusta el protagonismo, es evidente. Al final piensa que, pues como un político, como una persona relevante que está siempre en el centro de atención de una cosa. Al final tú estás dirigiendo un grupo de personas y tú eres el referente. Entonces, el referente porque te gusta. Una persona que no le gusta el protagonismo es difícil que sea entrenador. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer con la edad? Hay gente que con la edad, con 55-60, no ha conseguido hacerlo y no ha conseguido rebajar su ego, pero yo creo que, lo que te he dicho antes, creo que es importante que te des cuenta que... Yo tengo un amigo mío que es Javi, que siempre me lo dice, que el principal problema de las personas es el ego que tenemos. Y con los años te das cuenta que es verdad, que es cierto. Yo estoy de acuerdo. Al final, todo entrenador tiene un poco de ego, pero como dice Carlos, hay que saber manejarlo. Ya veas con los años, con los partidos que llevamos, además. Yo creo que también no tengo la edad de Carlos, pero no soy el mismo ahora que hace 2 años. Y bueno, haber parado un año sin entrenar creo que también me ha ayudado a reflexionar, pero yo era mucho más también egocéntrico antes que no ahora. Yo creo que es necesario para ser entrenador, pero creo que hay un triángulo entre el ego, la autocrítica y la flexibilidad. Es decir, un entrenador sin ego yo lo veo complicado que lo sea porque necesitas gestionar muchas personas, tomar muchas decisiones y tienes que estar muy convencido de lo que haces y tener una personalidad fuerte. Aparte, todos los entrenadores, yo juego contra Polero, juego contra Carlos, me pego toda la semana queriendo demostrar que cuando llegue el partido voy a tomar mejores decisiones que el otro. Entonces tienes que tener eso, lo que tienes que tener la autocrítica cuando te ganan la partida, te han ganado la partida, tienes que tener la autocrítica de saber que te puedes equivocar, tienes que aceptarlo y luego tienes que ser flexible con tus ideas. Yo puedo pensar que lo mejor para esta temporada es plantearla de esta manera, pero luego pasan cosas y te tienes que dar cuenta de que tu planificación ha sido una mierda y que el camino tiene que ser por el otro lado. Entonces, si tienes un ego desmesurado, evidentemente, no, yo muero con mis ideas. Para mí esa frase, la gente que dice que muere con sus ideas es idiota. Es decir, ¿por qué te tienes que morir? Estás a tiempo de cambiar, flexibiliza, bájate al barro, entiende que te puedes equivocar y ves por otro lado, no te mueras. Y luego hay una línea entre el ego y la inseguridad importante. Porque, por ejemplo, yo empecé a entrenar en tercera división con 28 años y seguramente era muy inseguro y no dejaba que nadie me diese una opinión porque supongo que yo iba a ser un tío más limitado y quería tener el control de todo y antiguamente un segundo era una persona que te venía a poner 4 conos, pero tú eres el que hacía todo, el que pensaba todo, tal. Ahora... Lo sentías como mostrar debilidad igual. Correcto. Y creo que era muy importante que los entrenadores no mostremos, no por pedir opinión y por cambiar nuestra opinión con mi ayudante, con mi analista, con tal, que te pueda hacer otro punto de vista y lo cambies, ¿vale? No es mostrar debilidad, es ser una persona inteligente. Un entrenador seguro se rodea de personas mejores que si puede siempre. Y eso es verdad que... Y antes, yo creo que hace 5... No hace falta irse tan lejos, ¿eh? Sí, 5 o 10 años era impensable. Un entrenador, cuando fichaba un segundo entrenador, con cuidado, ¿eh? No sea cosa que el tío venga aquí, convenza... Fichaba por que era mejor que yo, entonces ya a partir de aquí el cambio. No decimos el cambio. Cuanta más gente involucras en conseguir el objetivo, se genera más energía. Es decir, si puedes tener 30 personas que se sienten partícipes de lo que te está yendo bien, mucho mejor que si son 12. Es decir, yo creo que siempre tienes que escuchar. Nosotros somos 13 en el cuerpo técnico, 14 este año, y hasta el delegado da opiniones, o sea, en el descanso. Es decir, Tiene 14. Tengo 23. Saben campeón. 23. No, pero es cierto. Es decir, y aparte yo te tengo a ti como referente, lo sabes, y te quiero mucho y a veces te rajaré y me cagaré en todo, pero es decir, yo creo que Carlos es una persona que lo que mejor tiene o de las cosas que mejor tiene es que se ha adaptado mucho. Siempre le habían tachado de amarrategui, de cagón y de tal. Que lo era. Pero con los años has sabido rebajar el ego y decir, no, pues tengo que ir por aquí, tengo que escuchar, tal. Yo recuerdo además, yo es que me quedo mucho con las cosas que me marcan y recuerdo un partido de pretemporada en Andratx que no te acordarás a lo mejor. En el que sales 3-5-2 y yo ya era entrenador en ese momento, aunque era jugador, entrenaba a un cadete de mierda, pero para mí era el Bayern de Múnich
Y yo ese sistema él lo puso, vamos a ver cómo sale, un partido pretemporada típico hace pruebas, y yo lo tenía mascado. Y nos pegaron una sopa que te cagas y recuerdo ir al descanso a decirte, nosotros jugamos así cuando nos circulan una vez, salto con el interior y si me la giran... Claro, tú en ese momento, el pensamiento que supongo que debiste tener, ahora va a venir el chaval al que lleva un puto cadete a decirme a mí cómo tengo que presionar, vete de aquí, ya me hablarás el lunes, me dijo de todo. Y yo me fui con Mari. Cuando le he dicho algo para tal y me ha comido, ya lo conocerás, no te preocupes. Pero era amistoso. Sí, pero yo creo que, no sé, con los años supongo que... Es importante... Hay que evolucionar. Y luego, es verdad que el fútbol te pasa por delante. Es decir, lo que hace ahora Sergio, de aquí 10 años no le va a servir de nada. Porque o te adaptas, o al final... es decir, es muy importante rodearte, por ejemplo, en mi caso, de gente más joven que yo, con ideas más jóvenes que yo, con propuestas más modernas que yo, si tienes la capacidad de ser capaz de adaptarte. Correcto. De decir, bueno, es que este chico es joven, pero coño, es que a lo mejor sabe más que yo. No pasa nada. Eso es lo complicado. Yo creo que eso es lo que mejor ha hecho Nico López en su carrera. Es decir, yo creo que Nico siempre ha vivido de que su segunda ha sido mejor que él. Es decir, ha tenido a Guillem, ha tenido a Gistó, ha tenido a Carles Vicens, siempre a Chisco Cuenca. Dices, hostia, ¿cómo le va de bien a Nico? Es que ha tenido la suficiente humildad, todo de que tiene un ego enorme, de siempre poner a alguien que sabía más que él a su lado. Y eso es parte de su éxito. ¿Un entrenador puede perder un vestuario por orgullo propio? Sí. Claro. ¿Cómo lo gestionas eso? Hay que ser, a mí, yo creo que nos puede haber pasado a todos estar en esa línea de algún enfado, algún cabreo que tú no quieres bajarte del burro. Claro, y yo, por ejemplo, es que me enfado y hay veces que yo pierdo la noción de si estoy enfadado de verdad o mentira, porque como me gusta tanto el conflicto, hay un momento que no sé si estoy a veces en eres serio actor. o no. Exacto. Pero si tú eso no sabes manejarlo y te puede el orgullo de no hablar con el jugador o de tal, al final no puede ir bien nunca, porque entonces todo lo que estás criticando tú de los jugadores lo estás aplicando tú a tu día a día. No sé. Ahora me venía a la cabeza os quería preguntar a vosotros a ver si soy el único que muchas veces actúa. Es decir, me siento muchas veces... Yo llego al descanso, Sí, yo no me mi doy cuenta. cuerpo me pide una cosa y sé que el equipo necesita otra. Y ahora, yo qué sé, me giro y le digo, Marc, me toca hacer la del enfadado ahora, es que no me... Te toca... Pero esto es parte nos pasa a todos, ¿no? Claro. Que el cuerpo te pide una cosa, pero realmente el equipo necesita otra. Uno cogerías por el cuello, pero sabes que necesita una caricia o viceversa. Pues te adaptas, no eres ególatra, en este caso. Sí. Por eso que hablabas antes de que el entrenador tiene que ser, pero hasta un punto. Claro. Es que saber jugar mucho con todo esto. Y al final todo nos ha pasado entrar en un vestuario. Yo el partido de vuelta en Binissalem contra vosotros, es un meneo de Joseta. A lo mejor no es un meneo... De ocasiones no lo era, pero la sensación. Es una sensación, y dentro del vestuario estaban hundidos. Un derbi que para Binissalem es un partido bonito de jugar, mucha gente del pueblo allí, estaban hundidos. Si yo entro allí dentro y les meto tal, me cago, ¿sabes? Necesitaban un poquito de... una cucharadita de miel, animarlos, verle lo positivo, lo que decía Sergio, pues sí, nos han pegado un meneo, pero hasta aquí no ha habido mucho problema, tal, hacerles creer que tal, y luego al final, pues a veces te sale bien y pierdes y ganar, y a veces te sale mal y pierdes, pero bueno, adaptarnos un poco a estas situaciones. ¿Y alguna vez habéis tenido que entrar al vestuario y pedir perdón o ir a un jugador y tener que pedirle perdón por algo? Sí, claro. Yo este año, sin ir más lejos, le meto un paquete a Romaguera en Cardesal que aún me arrepiento porque no se lo merecía. Sí que deportivamente en el campo tenía razón lo que le estaba diciendo, pero ya lo sabe. Y lo he cambiado al 25. Sobra que al descanso entre y le vaya con la de Estral. Hay veces que no nos controlamos y que nos equivocamos y el lunes pues vas y le pides disculpas delante de todos porque le has pegado el palo delante de todos. Correcto. Y... Hay después de los partidos también, hay unos 5 minutos o en los descansos de frustración muy malos propia que tenemos que ser capaces de yo creo que Carlos ya con esto ya... Yo aún peco de entrar en el vestuario algún día, pero no. Al final... Lo que la gente no sabe de los entrenadores, y no quiero pensar en primera división o a nivel muy profesional, es que después de los partidos, cuando no ganamos, la sensación de fracaso que tenemos durante 24 horas es brutal. Porque la gente se cree que los entrenadores no tenemos autocrítica, pero estamos 24 horas pensando en qué hemos hecho mal. Y en muchos casos... igual a lo mejor es exagerado, pero yo hay muchas veces que lo siento.
cuando pierdes, según cómo pierdes, yo pienso en dejarlo. Lo dejo. Este último año no entreno más. Y es una sensación que no es de un año, ¿eh? No es recurrente. Llevo muchos años entrenando. Y tienes la sensación de esta mierda, yo no quiero más, tengo que estar ahora un fin de semana jodido, tal. Jodido tú y jodiendo a tu familia. Por eso. Entonces, la gente no es consciente de lo que pasa luego cuando las cosas no van bien. Esas primeras 24 o 28 horas no están muy jodidos. Todos los entrenadores, ¿eh? Todos. Y ahí, es otra discusión que tengo con mucha gente. No, porque el de primera, no, es que el del cadete, el que llena un cadete, También. si se lo toma como se lo toma un tío a pecho, va a estar muy jodido igual, ¿eh? Sí. Porque es una sensación difícil de explicar. Pero también es bonito. Luego ya llega el domingo. Tú, sí, Sí, porque al final llega el Allí te llega el domingo. Yo creo que- A Carlos le duraba hasta el jueves. Bueno, A todos nos dura hasta el primer entrenamiento. no, a todos no. Yo creo que hasta el primer entrenamiento. Llega el primer entrenamiento, ya vas enfocado, hablas un poco del partido anterior, vas cerrando la derrota y ya te pones a pensar en el partido posterior. Y yo creo que sí que es Por eso me jodido. gusta jugar aplazados. Juega fin de semana, miércoles, porque son más cortas las semanas. Tiene menos tiempo de estar jodido. Y estás pendiente enseguida del partido siguiente. Y eso es verdad que me pasa. Sí, sí, sí. Cuando hay algún partido aplazado y se pierde el sábado, dices, coño, güey, jugamos el miércoles. Te da como un Sí, alivio de sí, decir, sí. no hay que esperar toda la semana. No, yo creo que también ya es un ejercicio de intentar que los que están a nuestro lado no se amarguen, porque nos van a mandar a la mierda con toda la razón del mundo. Yo ahora tengo una novia que es psicóloga, que encima sé perder mucho más que hace 3 años, pero es que yo llegaba al en División de Honor perdía, y era el sábado mirar el techo hasta el lunes que empezaba a trabajar en el cole, y Miguel Pérez, que es un buen amigo mío, me dijo, Cata no se merece todos los domingos que le estás dando. Y piensas y dices que es verdad. Es que ya durante toda la semana no le haces ni puto caso porque estás con el equipo y si pierdes y le haces perder el domingo, tarde o temprano se va a cansar de ti. Con toda la razón del mundo. Y porque no tengo hijos, pero me imagino que cuando tienes hijos ya todavía peor, ¿no? Sí, Bueno, o llegar a casa y te distraes también, no sé. También es positivo, ¿no? Que estás obligado a hacerles caso y a lo mejor déjate pensar. En mi caso el problema es que mi hijo es peor que yo cuando pierde. Entonces, mi mujer está un poco hasta aquí. Pero bueno, al final, yo siempre digo lo mismo. Te han conocido así, ¿eh? Ya. Vas con el pack. Sí, eso es verdad. No has engañado a nadie. ¿Os habéis equivocado alguna vez gestionando a alguien en específico? No te diré, pero varios. Hombre, además. no vas a decir el nombre, pero... Varios, sí. Varios. Yo creo que Todo el mundo. Sí. Lo que ha Yo dicho creo Carlos que antes. casi cada año te equivocas en la gestión de Pero alguien. en el mundo del fútbol, el que es profesor también a lo mejor en el mundo de la educación, Carlos en el trabajo, yo en el mío, con la familia a veces también, o amigos. Sí, a veces crees que conoces a alguien y dices, tengo que ir por aquí y realmente vas equivocado. Yo este año he perdido 2 meses a Moja por culpa mía también. Es decir, partido Santañí hizo el mismo fallo que había hecho 3 partidos anteriores igual. Y yo soy una persona de poner las cosas en el vídeo el lunes a todo el mundo, no por señalar, sino por hablarlas. Y aparte, el domingo dije, Moja está relajado, creo que si lo aprieto un poco, se crece. Le metí un palo el lunes que me costó 4 semanas de Mojas. Mister, por favor, no me pongas, que creo que si me dan la pelota me va a pasar por debajo del pie. Y a comer y dice, la has liado. No iba, la cosa iba por aquí y tú has ido por el otro lado. Y dentro de un vestuario, ¿qué tipo de capitán preferís? A ver, nosotros, yo en Binissalem, por ejemplo, no tengo el capitán líder, el capitán que sale al campo y lo ves que cuando abre la boca, de hecho es un capitán que abre poco la boca, ¿vale? En Binissalem la función del capitán, o sea, el perfil de capitán que tengo es un capitán que da paz, que tiene el grupo tranquilo, que cuando entra un jugador nuevo le abre las puertas. Yo creo que ha cambiado un poquito también el vestuario actual al vestuario de hace 20 años, ¿no? Pero sí que en algún momento la función de líder, me gustaría a lo mejor que en este caso el capitán nuestro o alguno de los capitanes diesen un paso adelante y fuera un poquito más cañero, ¿no? En algún comentario con un compañero, porque a veces también yo creo que duele más un comentario de un capitán o de un compañero que no lo que podamos decir los entrenadores en este caso. A mí me gusta un capitán que proteja al equipo. Que por la manera mejor de gestión mía, de que es muy agresiva a veces, es el capitán
para mí no tiene que ser tampoco esa figura de líder, porque al final, entonces, a lo mejor se producirían. Prefiero más un capitán que sepa llevar a los jóvenes, que sepa aconsejarles, que sepa llevarles sin meterle la presión adecuada, ¿sabes? Sí, lo que tenemos. Ese perfil. Y que dé ejemplo de lo que tú quieres de los jugadores, que él sea el ejemplo perfecto. Yo este año, por ejemplo, voy a hacer capitán a Pacheco. Es decir, lleva un año en el club y no habla, pero no hace nada dentro del campo contrario a lo que piense que tiene que hacer. Es un tío que no se ahorra un esfuerzo, que siempre va a ayudar al compañero, que siempre se va a autoexigir, que nunca se va a dar por vencido. Yo creo que va un poco por ahí. Un capitán también hará que aquel jugador que decías tú antes, que está a punto de dejarlo, que no está contento y tal, ya muchas cosas ya no te llegarán ni a ti como entrenador. Un buen capitán te lo va a filtrar él, va a intentar que este mal entrenamiento que ha hecho el martes ya no se produzca el jueves. Esto al final es lo que realmente queremos de un capitán. ¿Y qué preferís? Bueno, ¿qué es más peligroso? ¿Un suplente que está enfadado o una estrella, por llamarlo de alguna manera, que sea egoísta? Yo creo que es más peligroso una estrella que no sepa darle la importancia al equipo que tiene. Creo que la buena estrella sabe que no sería una estrella si no tiene 10 tíos que le reman para él. Y eso es trabajo del entrenador, hacérselo ver, ¿eh? Sí, eso es así. Un suplente enfadado es el más común. Sí, no está enfadado, siendo suplente. ¿Y habéis puesto multas alguna vez? Yo no. Otro debate. Pero este año voy a poner. Yo he puesto y la verdad es que es un poco también... O sea, el tema de la disciplina es importantísima en un vestuario, porque al final le das un dedo y te cogen un brazo. Vale, yo ya llevo 4 años en Binissalem, son muchas semanas juntos, pero yo esto lo delego mucho con el capitán. Yo todo esto sí o sea, yo puedo hacer a lo mejor una normativa, tal, pero yo paso totalmente de tener que estar cada entrenamiento mirando quién llega tarde, apuntar y tal. Si tengo que dejar un tío sin vestir un día, lo haré. Si tengo que suspender un entrenamiento por algo, lo haré. Pero el tema de la disciplina prefiero que lo lleve o mi cuerpo técnico o mi capitán del equipo. Yo la verdad es que creo en ello, pero es un desgaste es un desgaste que yo ya creo que con todo lo que llevamos los entrenadores, creo que a mí personalmente me sobra. ¿Funcionan las multas? Sí, porque ellos también al final lo valoran como una fiesta de final de temporada. O sea, al final, sí, pues, venga, ya llevamos 300 euros, 400 euros, tal. Este año iremos a comer aquí y tal. ¿Sabes? Pero al final también funciona más un poquito a veces de disciplina, un poco de mano dura, que no solamente multas. Yo creo que sí que funcionan, porque tengo el ejemplo práctico de que siempre empezamos el año cumpliendo muy bien el tema de las multas, todo el mundo sigue el protocolo, todo el mundo sigue el régimen interno, el que no paga sus multas, tal. A la que llega enero, siempre me pasa que llega enero o febrero, dice, bueno, ya lo tienen asumido, que tienen que llegar media hora antes, que no pueden chutar entre ejercicios, todas las cosas que le quieras poner. Y siempre me acabo el año con la sensación de hemos perdido el control de esto, ya están haciendo lo que les sale de los cojones, y repercute a que como pongas ahora una multa, te van a decir, y al de la semana pasada porque no se la pusiste, hizo lo mismo. O las pones siempre, o a mí me pasa, que es una cosa a mejorar que tengo pensada, que como lo hagas y lo dejes de hacer, luego no lo puedes retomar y pasan cosas que no tienen que pasar. ¿Y preferís un vestuario amigo o un vestuario competitivo? Va de la mano. Sí. Yo creo que un vestuario que va contigo es mucho más fácil. Cuando tú tienes una relación de amistad entre la gente que hay dentro, es mucho más fácil competir que cuando tú vas a competir pero el de al lado te la pela. Sí. O sea, totalmente. ¿Y creéis que un jugador puede conseguir echar a un entrenador? Sí, hay muchos casos. Uno no, varios sí, 100%. Pues te empiezan a envenenar al de al lado, y el de al lado, el de al lado, el de al lado, el de al lado. Si a un presidente le van 10 jugadores hablando mal de ti, bueno, tienes que ser muy importante tú en el club o tener muy buena relación con el presidente o el ver que esto a lo mejor que están diciendo ellos no es real para que... Ya a la inversa también. A mí este año me han salvado los jugadores. Y a mí el año pasado. Es así de sencillo. A la inversa también. ¿Y qué habéis aprendido sobre las personas gracias al fútbol? Que son muy complicadas. Que cada uno es de su padre y de su madre y que no hay una persona igual. Somos diferentes. Yo creo que se hacen amistades en el fútbol que fuera, no sé. Yo creo que todo el mundo que está en mi círculo más cercano vienen del fútbol, porque
creo que las relaciones y todas las cosas que vives juntos para bien y para mal y todas las emociones que sientes con las personas que tienes en el fútbol es complicado de encontrarlo si del trabajo. El trabajo estás en un contexto en el que tal o de fuera, vale, me conozco de fiesta, pero no has sufrido juntos, no has llorado juntos, no te has reído juntos. Creo que No, al final es muy sano. son complicadas, como dice Carlos, pero al final en el fútbol te da amigos. Eso debería ser así. Es lo que, El fútbol lo que te da queda. amigos. Algún enemigo, pero Es te lo da que más queda. amigos que... Lo que queda al final son las personas. Al final, ganen más o ganen menos. ¿Qué creéis que destruye realmente un vestuario? ¿O que puede destruirlo? Generar objetivos que no se cumplen. Es decir, que las expectativas que pones no sean realistas y llegue un momento en el que ves que no las... y ya dices, ¿y ahora por qué estoy jugando? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Yo creo que no destruye un vestuario que tú no seas justo. Destruye un vestuario que tú no seas claro. O que prometas algo que no puedes cumplir. Si tú mientes Está a frito. este nivel, en jugadores ya amateurs, el jugador te pilla la matrícula muy rápido. Muy rápido. Sí, sí. El típico Luego discurso... está la línea entre la media verdad y la media mentira. Tú puedes decir una media verdad, porque no te puedes decir la verdad entera. Pero si cuentas una mentira, Yo hoy en día no entro con el típico discurso que entraba hace 10 años en una pretemporada. Que si el que entrena va a jugar, que si tal, todo esto con los años van aprendiendo que muchas veces te la empapas. No, que lo terminas comiendo. Te lo terminas comiendo. Intentar hablar lo justo, intentar poder, lo que tú estás hablando, poder cumplirlo. Pillarte los dedos lo menos posible. Sí. Que es clave, yo creo. ¿Qué hace campeón a un grupo? Que todos luchen por lo mismo. O sea, que no tenga cada uno sus objetivos individuales, que todos vayan alineados hacia el mismo sitio. sí, estoy de acuerdo. Totalmente. ¿Y se puede ganar sin ego? Seguramente falte, estamos en esa línea de que necesitas ese punto de creerte el mejor, pero es mejor que el ego sea colectivo, que te creas el mejor como equipo. Correcto. Que confíes en el de al lado. También es parte del ego, supongo. Si eres capaz de conseguir que un equipo de 24 tíos, los 4 piensen que el otro es mejor y que lo tengo que ayudar y se ayuden todos, para mí es una utopía, pero sería la hostia, claro. Y ya última pregunta. ¿Qué frase resumiría vuestra manera de gestionar un vestuario? Primero personas, después futbolistas. Me gusta. Sí, no tengo nada que añadir, es así. Es así, si entiendes eso, yo creo que funciona bien. Es decir, si no maltratas a nadie, en el sentido de tratarlo mal, más que de maltratar, Sí. tienes mucho ganado. Al final es clave para la gestión entender el futbolista, comprenderlos y al final ponerte en su lugar es muy importante. Yo creo que ellos también, cuando tienen un entrenador que es cercano, que es humilde y que antepone el trabajo, o sea, yo creo que esto es clave para un vestuario. Vale, pues hasta aquí este primer capítulo. Muchas gracias a los tres por venir y por apoyar el proyecto. Muy bien, gracias. Muchas a ti. gracias a ti. Moltes gràcies.